Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un nuevo torneo, en este caso de personajes de Star Wars. Bueno, pues nuevo torneo, en este caso, como ya he dicho, personajes de Star Wars. Vamos a ir viendo, ya os iré comentando como siempre, ya sabéis, os voy contando lo que, antes de las votaciones, lo que yo prefiero, pero bueno, luego las cosas van por donde van, como aquí vota más gente, esto ya sabéis que lo hago en Instagram. Y nada, vamos directamente a ver los resultados y luego comentamos. Vale, pues lo primero en cuanto a las votaciones, tenemos los más votados, con 6 votos a Darth Vader, 4 votos a Han Solo y 3 votos Boba Fett y Darth Maul. No había mucho voto, no hubo mucha cosa. Con 2 votos tenemos a Grogu, a Obi-Wan, a Leia, a Kylo Ren, a Ahsoka y a Yoda. Y a Rey, perdón. Y ya con un voto también entraron pues el tío Owen, tía Beru, Mara Jade, Din Djarin, Bo-Katan, Hera, la doctora Aphra, Palpatine, Sabine, Rex, Jar Jar Binks, R2D2 y el general Hux. Entonces el primer enfrentamiento sería entre Yoda y el tío Owen en la primera ronda. Luego os voy enseñando las tablas. Que bueno, sí, se resolvió a favor de Yoda. Evidentemente el tío Owen es un personaje, el tío Beru, que entraron un poco pues por rellenar, estaba claro, y Yoda gusta, con un 86% ganó de paliza. Y pasaba así a la siguiente fase. Aquí tenemos esta primera tabla con varios personajes conocidos. Aquí sí que pues pesos pesados como Yoda, R2D2 u Obi-Wan. Y luego Darth Maul y Kylo Ren, por ejemplo, que también son personajes que tienen su tirón. El siguiente enfrentamiento sería entre R2 y la tía Beru. Nos quitamos a los tíos de encima pronto. Un personaje yo creo que muy querido, R2D2. Aquí más o menos estaba bastante claro quién iba a ganar. Y así fue, 79% para R2D2, que pues no, desbancaba así a los dos tíos de Luke. Y se enfrentaría a Yoda en la siguiente ronda. El siguiente enfrentamiento es entre Obi-Wan y Kylo Ren. Hombre, yo creo que aquí, aunque Kylo Ren tiene sus fans, porque sí que hay gente que le gusta, Obi-Wan yo creo que está más extendido. Además, Obi-Wan al final, por mucho que sea el de las precuelas, también lo tenemos en las originales. O sea, es un personaje que ya no es solo Obi-Wan McGregor. Entonces, bueno, tiene más peso. Y ganó con un 69%, dejando fuera del torneo a Kylo Ren. Y pasando a la siguiente ronda, donde se enfrentaría el vencedor entre Darth Maul y Mara Jade. Vale, Darth Maul es un personaje que me gusta mucho a nivel de diseño, me mola mucho, de hecho es de lo poco que me gusta del episodio 1. Y Mara Jade es un personaje pues más de los libros, es un personaje del Legends que me imagino que acabará entrando en el canon. Era una especie de, creo que era la mujer de Luke en un futuro, pero nunca me enteré muy bien de esa historia porque no leí las novelas. Vamos, en cualquier caso yo creo que aquí tiene un poco más de tirón Darth Maul y, bueno, pues sí, se resolvió con un 82% para Darth Maul, que pasaba así a la siguiente fase. El siguiente enfrentamiento en la otra tabla sería, bueno, el primero entre la doctora Aphra y Hera, ¿vale? La doctora Aphra de los cómics, que bueno, me imagino que acabará también llegando a la gran pantalla, un personaje que es curioso, a mí me ha gustado, una especie de sicaria de Darth Vader. Y Hera Syndulla, una Twi'lek que, bueno, es compañera de la serie de Rebels, es compañera pues de los protagonistas, y una de las protagonistas de hecho. No sé, aquí la verdad es que las dos me parecen interesantes y ninguna me parece excesivamente importante, con lo cual cualquiera podría ganar y bueno, pues se resolvió a favor de Hera con un 67%. ¿Qué pasaba así a la siguiente ronda? En esta tabla donde tenemos pues varios mandalorianos, está Ahsoka, que es un personaje que a mí nunca me ha hecho mucha gracia, pero que gusta. Tenemos a Han Solo y a Grogu, que son personajes muy importantes. Y bueno, pues nada, y pasamos al siguiente enfrentamiento entre Bo-Katan y Ahsoka. Bo-Katan es un personaje creo que creado por la serie de las Clone Wars, bueno, igual que Ahsoka. A mí la verdad es que ninguno me emociona demasiado, pero Ahsoka sí que es un personaje que le quiere muchísimo a la gente, con lo cual imagino que tendrá más votos. Y bueno, pues sí, se resolvió con un 67% a favor de Ahsoka contra Bo-Katan. Pasando así a Ahsoka a la siguiente fase. El siguiente enfrentamiento sería entre Boba Fett y Han Solo, que son mis dos personajes favoritos de Star Wars, que mandan narices que cayeran juntos. Boba Fett es mi personaje favorito, siempre lo ha sido. No sé, es el diseño, las cosas que hacía, no sé, siempre me pareció muy chulo. Y Han Solo, pues me parecía el protagonista guay. O sea, Luke me parecía el protagonista pringado y Han Solo el chulo. Se resolvió, entiendo yo que aquí Han Solo va a tener más tirón y si lo tuvo se resolvió con un 76% para Han Solo. A lo mejor si hubiese hecho esto en la época de la serie de Boba Fett hubiésemos conseguido algún voto más para Boba Fett o incluso alguno menos, porque también la serie tiene sus cositas. En cualquier caso teníamos a Han Solo en la siguiente fase, teníamos a Boba Fett ya fuera del torneo, con lo cual pues yo ya estaba un poco fastidiado.
Y el siguiente enfrentamiento era entre Jar Jar Binks y Grogu. Jar Jar Binks, el personaje más odiado de la historia del cine prácticamente, contra Grogu, que es básicamente, para mí, el personaje que me hace seguir viendo Mandalorian, porque me parece lo más divertido de Mandalorian. Yo aquí pues espero que gane el Grogu. La verdad es que no recuerdo bien todo cómo acabó esta votación porque lo hice hace tiempo, pero vamos, se resolvió con un 83% a favor de Grogu, era bastante evidente, poco me parece, y tendríamos así a Grogu en la siguiente fase. El siguiente enfrentamiento, la tercera tabla, que me parece que es la última, entre Darth Vader y el General Hux. Darth Vader es un personaje que yo creo que si no va a ganar va a estar ahí porque es un personaje súper importante, icónico, querido y de todo. Y el General Hux es un personaje que a mí me gustó mucho en el episodio 7, pero es cierto que en el episodio 8 y sobre todo en el 9 se desdibujó mucho y se convirtió en un meme. Y claro, entre eso y que Darth está compitiendo con Darth Vader, pues es posible que no se lleve casi ni votos. Y como resultado, pues con un 90% a favor de Darth Vader. Creo que de hecho al General Hux le debimos votar yo y pocos más. Pasaba así Darth Vader a la siguiente fase y nos encontramos un enfrentamiento entre el Emperador Palpatine y Leia. Vale, dos personajes de la saga original, que estos siempre son personajes a los que se suele votar más. Yo creo que aquí más querida Leia que Palpatine, pero Palpatine también es un personaje chulo. Y a lo mejor aquí juega en contra de Palpatine el hecho de haber vuelto en las secuelas de la forma que volvió, que para mucha gente pues fue un error. En cualquier caso, se resolvió con un 72% a favor de Leia, que era más o menos lo esperable, que pasaba así a la siguiente fase. El siguiente enfrentamiento sería entre Rex y Din Djarin. Pues aquí, mira, Rex me da igual, o sea, no creo que lo he visto en algún capítulo de Rebels, pero es un personaje que no me puede importar menos. Y en cambio Din Djarin es un personaje que ahora mismo con todo el tema de Mandalorian está súper de moda, gusta muchísimo, yo creo que es una de las cosas que ha revitalizado la franquicia. Evidentemente aquí creo que Din Djarin va a ganar y además sobrado, con un 85%, vamos, me parece que sí, es bastante claro, y pasaba así a la siguiente ronda. Y por último teníamos un enfrentamiento entre Rey y Sabine Wren. Rey es un personaje que a mí me gusta mucho y la actriz me gusta bastante. Sabine es un personaje de Rebels que no está mal, pero bueno, que tampoco me parece como para tirar cohetes. Y en cualquier caso yo creo que las películas tiran más que la serie. ¿Cómo se resolvió? Pues con un 70%, como ya se podía prever, a favor de Rey sobre Sabine, que dejaba así a Rey en la siguiente fase. Por último, volvíamos a la primera tabla donde enfrentábamos ya a Yoda con R2D2. Aquí dos personajes muy queridos, pero yo creo que R2 a mí me gusta mucho más. O sea, sinceramente yo aquí voté R2 y ¿cómo se resolvió? Pues con un 50% para cada uno, o sea, hubo un empate que tuvimos que volver a votar y se resolvió con un 52% en el desempate a favor de R2, o sea, estuvo muy justito. Yoda también es un personaje que gusta mucho. Y teníamos así a R2 en la primera de las semifinales. El siguiente enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Maul, aquí yo creo que, porque por mucho que, pese a que me guste mucho el diseño de Darth Maul, Obi-Wan es un personaje que está en las precuelas, en las originales y tal, y Darth Maul es un personaje que está en un episodio, además en el peor para mí de toda la saga. Yo creo que aquí Obi-Wan tiene las de ganar y además sobrado, y así fue, con un 74% pasó a la siguiente ronda, la semifinal en la que se enfrentaría R2. En la otra tabla tendríamos un enfrentamiento entre Hera y Ahsoka. Aquí yo creo que, que Ahsoka tiene más papeletas de ganar, o sea, yo creo que por aquí Ahsoka puede ser la que llegue a la final. No, me parece que está en la tabla con Han Solo, pero vamos, sí. Ahsoka a Hera la ventiló fácil con un 84%, pasando a la semifinal, donde se enfrentaría el vencedor entre Han Solo y Grogu. Aunque me guste mucho Grogu, los personajes de la saga clásica yo creo que tiran más. Entonces este enfrentamiento yo lo veía complicado. Lo veía complicado para Grogu y, aunque a mí me da mucha gracia, pues se resolvió con un 65% para Han Solo. Tampoco fue una victoria súper aplastante. Pero vamos, teníamos a Han Solo como semifinalista. Y por último, en la tercera tabla tendríamos un enfrentamiento entre Vader y Leia, papá contra su hija. Yo ya lo he dicho, aquí creo que Vader va a ser el que llegue a la final. Y así fue, un 67%, una victoria, pues eso, más o menos holgada, pero sin ser de las más cómodas, que le ponían como semifinalista, donde se enfrentaría a el vencedor entre Din Djarin contra Rey. Rey, protagonista de las secuelas que mucha gente ha criticado, y Din Djarin, protagonista de la serie que la gente considera que es la salvadora de Star Wars, pues aunque a mí a lo mejor me gusta un poquito más Rey, tengo muy claro que aquí va a ganar Din Djarin. Bueno, pero ganó con un 52%, yo esperaba más, con lo cual, oye, la verdad es que me quedo contento y esto nos deja a Din Djarin en la semifinal contra Darth Vader, donde yo imagino que perderá. La primera semifinal entre R2 y Obi-Wan se podría resolver para cualquiera, yo creo que los dos son muy queridos. A lo mejor Obi-Wan, por el hecho de ser un actor
tiene un poquito más de tirón. Y no, lo tuvo R2, ganó con un 51%, pero muy poquito. O sea, si lo otro estaba justo, esto estaba aún más justo, ¿vale? Pero teníamos así a R2 como primer finalista de estas finales a 3 que me gusta hacer a mí. El siguiente enfrentamiento sería entre Ahsoka y Han Solo. Yo aquí lo tengo claro, Han Solo. Sé que a Ahsoka le gusta a mucha gente, pero es que Han Solo es Han Solo. Y se resolvió bastante holgado con un 88% para Han Solo, que sería el segundo finalista. Y nos faltaría ver entre Darth Vader y Din Djarin. Yo ya he dicho, Din Djarin, por mucho que guste, yo creo que no está al nivel de Darth Vader. Pero sí que es cierto que a lo mejor Darth Vader le gana con un porcentaje pues no tan abultado. Y bueno, un 71%. La verdad es que está bastante abultado para ser Din Djarin, pero es que es Darth Vader. Darth Vader es mucho Darth Vader y sería el tercer finalista. Esta final entre R2, Han Solo y Darth Vader, que bueno, yo creo que Darth Vader tiene las de ganar y entre Han Solo y R2 no sé cómo va a quedar la cosa. Igual para Han Solo el segundo puesto. Vale, tenemos aquí a los tres y las votaciones fueron las siguientes. Pues lo que ya he dicho, 32 votos para Darth Vader, o sea, bastante holgado, 19 para Han Solo y 14 para R2. Teníamos estos 32 de Vader que le daban la victoria bastante holgada. Y bueno, pues nada, es que Darth Vader es un personaje que gusta muchísimo, es un personaje que tiene un diseño que mola mogollón, que le han dado una voz, además tanto en inglés como en español, muy chula, que le han dado una serie, una historia, unos giros, todo el tema de yo soy tu padre. La verdad es que es un personaje que, yo siempre lo he dicho, es uno de mis villanos favoritos del cine, junto con el Joker de Jack Nicholson, y uno de los personajes icónicos del cine y de la fantasía, la ciencia ficción y demás. Entonces yo creo que nadie se va a sorprender viendo a Darth Vader como vencedor de este torneo. Y bueno, hasta aquí este torneo. Como ya he dicho, no es sorprendente lo que ha pasado. Quiero decir, Darth Vader es un personaje que tenía todas las de ganar. Me picaba más la curiosidad por saber cómo iban a ser los demás enfrentamientos que por ver quién iba a ganar, porque Darth Vader tenía pues como muchas papeletas. De hecho, es el que más votos tenía al principio para entrar y demás. Ha habido cosas que me han sorprendido un poco, ha habido cosas que han estado más ajustadas de lo que yo me esperaba, pero vamos, en general yo creo que ha sido bastante previsible. O sea, está claro que las películas originales siempre priman sobre las secuelas y las precuelas, luego van gustos. Yo reconozco que no estoy en la norma, o sea, me gustan más las secuelas que las precuelas, pero en general hay más tendencia a lo contrario. Pero bueno, y luego también hay mucha gente que es muy fan de la serie de Clone Wars, que a mí es una cosa que no me terminó de convencer. Las series de dibujos no me terminan de llenar. En cualquier caso, tenemos a Darth Vader como vencedor de este torneillo de personajes de Star Wars. Y nada, hasta aquí este vídeo. Como siempre, un gran like si os ha gustado y suscribiros al canal.